Sobre el origen de los partidos políticos en Colombia existen varias versiones. Voy a basarme en una bibliografía que abarca a Jorge Orlando Melo en un interesante prólogo sobre tres textos: el de Manuel María Madiedo, José María Samper y el de nada menos que Tomás Cipriano de Mosquera. Apuntes: sin ser historiadores estos autores, sino políticos en ejercicio y vinculados a la administración, dieron una semblanza con puntos de vista a veces muy centrados en sus intereses personales, pero que al final, por su evolución, permitieron la comprensión de lo que fue la evolución de las ideas políticas hasta llegar a los partidos políticos en Colombia. También voy a basarme en el libro compilado por José Fernando Ocampo, que luego vamos a ampliar en pantalla, y un estudio muy importante de Manrique Arango, Carlos Mario Manrique Arango, sobre la influencia de las ideas socialistas en la revolución del medio siglo en Colombia. Él escribió este texto a la limón con Leonor Arlem Hernández. Bueno, primero que todo, pues habría que buscar la génesis de la palabra godo, porque el Partido Conservador no apareció sino hasta 1849 con estatutos propios, redactados por el señor Mariano Ospina Rodríguez y por José Eusebio Caro. Y el Partido Liberal en 1848 con estatutos redactados por Ezequiel Rojas Ramírez, con los aportes de Vicente Azuero, que había muerto en 1844. Pero la palabra godos, que todavía se utiliza para calificar a los miembros del Partido Conservador, la palabra se utilizó antes de que apareciera el Partido Conservador y se utilizó durante la colonia y los primeros años después de la Guerra de Independencia para calificar a los criollos que eran monárquicos o realistas, o sea, defensores del ejército del rey, de la presencia de la autoridad del rey a través del virrey, y que tenían apego por los privilegios con los que habían disfrutado durante la colonia. Estos mismos godos, durante la división que se dio previa a la iniciación de la Guerra de Independencia, o sea, después de 1810 hasta 1819, en la primera etapa, estos criollos fueron autonomistas y fueron soberanistas, es decir, no querían la independencia total, querían era más autonomía para el manejo de los asuntos públicos, y con eso se distanciaban de los españoles europeos asentados en la Nueva Granada, mientras que otros fueron independentistas, y allí donde está la semilla de los liberales. Entonces, primer punto de explicación: los conservadores embrionariamente fueron los criollos godos acomodados que frente a la Guerra de Independencia fueron autonomistas y soberanistas, es decir, pedían más autonomía y participación en el gobierno, pero no querían la ruptura, no querían la independencia, ni ayudaron para el proceso de independencia. Mientras que los criollos independentistas, ¿sí?, hijos de españoles y de nativos, o sea, mestizos, estos criollos eran liberales porque se habían nutrido de las teorías de la Revolución Francesa y querían un corte
con España. En segundo lugar, podemos mencionar que los criollos, una vez lograda la independencia, se acomodaron en el aparato del Estado y ante la ausencia de Bolívar, que viajó a Ecuador y al Perú para consolidar el proceso de ruptura con España, estos fueron los que alrededor del general Santander, como vicepresidente, que ejercía de presidente de la República en la designación que se hizo dentro del Congreso de Cúcuta en 1821, tuvieron una forma de impulsar sus intereses que ya habían enclavado en la Constitución. Fueron los nuevos propietarios de las tierras que le habían quitado a los españoles y estos le habían quitado a los indígenas durante la conquista y durante la colonia. Y se fueron acomodando hasta alimentar el espectro de lo que fue posteriormente el Partido Conservador. Pero podemos decir que en la Convención de Ocaña de 1828 es donde se van a distanciar definitivamente Bolívar y Santander. Hasta ese momento fueron amigos con todas las dificultades que hubo por la distancia ante la permanencia de Bolívar como presidente del Perú durante 5 años y en el tiempo que demoró para la fundación de Bolivia. Pero a su regreso, ante todos los obstáculos que encontró y la promoción que hizo de la Convención de Ocaña para reformar la Constitución de 1821, entonces él promovió la Convención de Ocaña para reformar la Constitución de 1821, porque además traía el modelo de la Constitución boliviana para ampliar la Gran Colombia. La idea era que Bolivia y Perú hicieran parte de la Gran Colombia inicialmente. Cuando desistió de ello, por lo menos pretendió reformar la Constitución de Cúcuta en esa convención, pero el artículo 191 no lo dejaba, decía que era pétreo, en el sentido de que era muy rígida la reforma para el año de 1831, o sea, 10 años después de la Constitución de Cúcuta. Y allí toda la fronda burocrática y los amigos y admiradores de Santander, los que había cosechado durante el ejercicio largo del poder hasta 1826, con toda la soltura del caso ante la ausencia de Bolívar, los convencionistas, los delegados, fueron mayoría. Por lo tanto, se quedó en Bucaramanga el general Bolívar con Perú de la Croix y sus amigos, entre ellos O'Leary, quien le estaba informando todo lo que sucedía, y se agrietaron las relaciones y allí se definió qué tipo de Estado quería cada uno frente a la reforma constitucional que pretendían. Pero no nacieron los partidos políticos en Ocaña, pero Ocaña sí marca el lindero de lo que van a ser las fracciones políticas y los alineamientos frente a las ideas liberales y conservadoras. Por lo tanto, no se puede decir que Bolívar es el fundador del Partido Conservador. Bolívar fue antimonárquico, antiabsolutista, propugnó por la libertad de los esclavos, por la introducción de los derechos humanos que la Carta de los Derechos del Hombre francesa había descrito y por las reformas constitucionales francesas entre 1791, 1793 y 1795, ampliando esos derechos. Bolívar fue anticlerical, de cierta manera, porque tenía un roce con los sacerdotes y los curas que habían gozado del poder durante la colonia y que habían acompañado a los españoles en la conquista. Por lo tanto, no los estaba desplazando de la república naciente, pero tampoco quería
que el clericalismo interfiriera en la acción política del Estado, y desde allí vino ese distanciamiento. Una persona de esta naturaleza no se puede calificar como conservadora. Bolívar y Santander fueron liberales en sus inicios, es decir, hasta la batalla de Boyacá, y Bolívar siguió siéndolo, y Santander como liberal fue bajando la intensidad y la temperatura en la misma medida en que los criollos que lo rodearon, la confianza absoluta o total en que la ley resolvía todo, ese apego por la ley lo fue conservatizando. Esto no está claro en muchos textos, como aparece en los libros de historia, pero fue Joaquín Posada Gutiérrez, constituyente en el año 30, quien definitivamente le asigna a Bolívar haber orientado, dirigido y fundado el Partido Conservador. Molesto él porque no lo acompañó, lógicamente, en los últimos 3 años que fueron de mayor distanciamiento, desde la Convención de Ocaña, pasando por la conspiración septembrina, luego por el establecimiento de medidas fuertes para evitar la disolución de la Gran Colombia, que era lo que Bolívar pretendía. No el autoritarismo ni el militarismo. No se le puede calificar de militarista a quien creía que el ejército había sido el hacedor, el organizador y el que hizo posible la independencia y la construcción del Estado que los políticos y los constitucionalistas continuaban haciendo. Entonces, esa es una explicación para rechazar de plano. Milton Puentes, en su libro, que también releí sobre el origen del Partido Liberal, lo explica de la misma manera. Yo lo había trabajado en este texto desde el año 2012 en un capítulo que se refiere a cómo no se le puede endilgar a Bolívar la fundación del Partido Conservador. Desde la Carta de Jamaica en 1815 Bolívar había dicho que no había capacidad, que no había conocimiento para que los criollos manejaran el Estado, ni los nativos ni los mestizos, porque los europeos españoles no permitieron durante todo el tiempo de la colonia la participación en la administración pública, ni siquiera de los criollos que estaban cruzados con españoles. Por lo tanto, esto nos aclara mucho más para decir que Bolívar fue más que todo suprapartidista. Es decir, él no reconoció en ningún texto constitucional la palabra partidos políticos, ni los definió. Se utilizaba la expresión partidos y facciones. Él fue suprapartidista en la misma medida en que su preocupación era construir el Estado, consolidar la creación del Estado y evitar la disolución del Estado, no construir partidos políticos, porque los partidos políticos, sencillamente, los partidos políticos son un subsistema dentro del sistema. El sistema es la democracia, la república, y el Estado es el aparato que posibilita la acción política y contiene todas las instituciones. Los partidos son un subsistema. Él no se preocupó por los partidos políticos. Podría decirse entonces que los partidos políticos aparecen a mitad de siglo, ¿sí?, después de una evolución entre el gobierno de José Ignacio de Márquez, de 1837 al 40, del gobierno de Pedro Alcántara Herrán, que sucede a de Márquez, y del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, antes de la revolución liberal de las ideas de medio siglo, o sea, antes de los gobiernos de Hilario López, José María Obando, hasta que aparece Melo con otras posiciones frente a las dificultades creadas por la división del Partido Liberal entre gólgotas y draconianos.